Bendito Dios, pedimos que tú apoyes a tu palabra hoy. Que nosotros cuando enseñamos aquí con preguntas, que tú nos ayudes, Señor, a encontrar los tesoros que tú tienes escondido en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos digan, Amén. 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 Bueno, estamos hablando de la vida de Pedro y escogiendo algunas historias de Pedro que son muy interesantes. Y esta historia es muy interesante. Y para empezar, vamos a ver si podemos nombrar los nombres de los 12 discípulos, porque es importante como parte de esta historia. Entonces, tenemos 4 pescadores. ¿Cómo se llaman? Pedro. Simón, Andrés, Pedro, Juan, Pedro, Andrés. Juan, Mateo, Juan. no, Mateo, Felipe, Ahorita con Mateo, ahorita, nada más los 4 pescadores. sí, no. Jacobo, muy bien, excelente. Y Jacobo tenía un tocayo. ¿Cómo se llamaba el tocayo de Jacobo? Jacobo, muy bien, Cecilio, sí. Y Simón tenía otro tocayo. ¿Cómo se llamaba el otro tocayo de Simón? Simón, Simón, excelente. Ahorita estamos a 6. Muy bien. Palmira dijo una que era cobrador de impuestos. Mateo, excelente. Había 2 más pescadores, que eran Nathaniel, ok, y el otro pescador que se llama Felipe, Felipe, muy bien. Entonces, bueno, así más fácil 9. Ok, entonces había, a ver, Bartolomé es otro discípulo, 10, ok. El que cargaba la bolsa, ¿cómo se llamaba? Judas Iscariote. Y el otro, él tenía un tocayo, ¿cómo se llamaba el tocayo de Judas? Judas, muy bien, ya ahí están los 12 discípulos. Ok, muy bien. Entonces es más fácil así cuando lo ponemos en un orden más o menos que pensamos. Ok, la mayoría de ellos eran pescadores, por lo menos 6 de ellos, pues eran pescadores y vivían en Galilea, donde está, a ver, algunos pueblos de Galilea que hemos visto. Nazaret, el pueblo donde creía Jesús. Otro donde vivía Simón. Capernaum, muy bien. Esta historia se encuentra en Capernaum. Y hay otra parte interesante que tenemos que saber de esta historia. Es que había en la ley de Moisés un impuesto, un tributo que tenían que pagar para el templo. Eso cobraban los sacerdotes o los agentes de los sacerdotes, se supone, pues. Y no se sabe, porque la Biblia no es muy exacta, si era una vez en la vida que se paga, que es una moneda, un shekel, o era cuando llegaba a 20 años lo pagaba, o si era cada año, o era en ocasiones especiales, porque Esdras también pidió una moneda, un impuesto también para el templo. Entonces, esa historia se trata de eso. Entonces, vamos a ver la historia, es muy interesante. Creo que es todo lo que tenemos que hacer. No sabemos exactamente cuándo pasó esta historia, pero Jesús ya había revelado que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Se ha transfigurado en el monte de transfiguración. Simón Pedro le dijo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, vamos a empezar la historia. Okay. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, llegaron los agentes, los cobradores del tributo del templo, y le dijeron a Pedro, Pedro, tu maestro Jesús paga el tributo al templo. Y Simón le contesta y le dice a los cobradores de tributo, sí. Y cuando Pedro entró a su casa, Jesús le habló primero y le dijo, Simón, los que cobran impuestos, los reyes de este mundo que cobran impuestos y tributos, ¿le cobran a sus hijos o a desconocidos? Y Simón le contesta y le dice, Jesús, cobran a los desconocidos. Entonces Jesús le comenta, entonces Simón,
los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, vas al mar y echa tu anzuelo. Y el primer pez que agarras, abre su boca. Y dentro de su boca encontrarás una moneda. Dáselos para el tributo, para mí y para ti. Y así termina nuestra historia. Es una historia muy interesante, ¿no? De la pesca y todo. ¿Alguien quiere intentar repetir la historia empezando con cuando llegaron a Capernaum los cobradores de Impuestos. impuestos? Muy bien. Aida, adelante. Ay, no recuerdo mucho, pero ¿Por qué te acuerdas? bueno, que los cobradores de impuestos, bueno, obviamente que Jesús pues también tenía que pagar, ¿no? Impuestos. Y le dijo, creo que a Pedro, ¿no? Que lanzara su red al mar y que el pescado pues más grande que encontraría, que le abriera su boca y que esa moneda se la diera como atributo para pagar el impuesto, ¿no? Muy bien, Aida. Vamos a dar un aplauso a Aida. Ya hizo muy bien con esa historia. Hablaba del pescado y que la moneda en su boca y qué bueno. Y los cobradores también. Ok, ustedes me van a ayudar a decir la historia. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los cobradores de Impuestos. del impuesto y tributo para el templo, para el templo. Para el templo. ¿A quién le preguntaron? ¿Se acuerda a quién le preguntaron? A Pedro, ¿no? A Pedro. Y le dicen a Pedro, tu maestro, ¿cómo se llamaba el maestro de Jesús? Okay. Maestro Jesús. Okay. Adelante, tu maestro Jesús. ¿Qué dijiste, Jorge? Los que cobran impuestos. Ok, tu maestro paga el impuesto a sus hijos. Ok, tu maestro, bueno, eso está ahorita, eso es la segunda parte. Tu maestro paga el impuesto del templo. ¿Y cómo contestó Simón? Dijo, si los hijos del pueblo pagan los impuestos. Ok, muy bien. Simón dijo, sí, mi maestro sí paga el impuesto. Entonces, cuando llegó a la casa, Jesús le habló primero a Pedro. ¿Qué le dijo? Ustedes lo están diciendo. Simón, le pregunto algo. ¿Y qué le pregunta? A ver, díganlo, Jorge, Palmira, Cecilio. Ya te perdí. Si los hijos del pueblo pagan que impuestos. Ajá, ok. Le preguntó que si Simón, te hablo de algo, los hijos de los reyes pagan impuesto y tributo. O son los, dijo, los reyes de la tierra cobran impuesto y tributo a sus hijos o a desconocidos. Y Pedro, ¿cómo le contestó? A los desconocidos. A los desconocidos. Entonces Jesús le hace otra pregunta. Entonces, ¿sus hijos son Desconocidos. Exentos del impuesto? Y luego le dice, sin embargo, para no ofenderles, vas al mar y lanzas tu anzuelo y el primer pez que encuentres, le abres la boca y encontrarás una moneda. Muy bien, y pagas el impuesto mío y tuyo. Ok, pues pagas el impuesto para ti y para mí. Muy bien, hermanos, muy bien. Es una historia muy interesante, ¿no? Y Mateo, que era cobrador de impuestos para Roma, es el único que tiene esa historia. Qué interesante, qué interesante. Oye, Pedro tiene una garantía de una pesca, ¿verdad? Ok. Entonces, mira, para los que no pescan, ¿quién aquí pesca? Levanta la mano si pescas. ¿Has pescado? Sí, ok. Pescados chicos se atrapa con anzuelos chicos. Y pescados grandes se encuentran con pescados grandes.
Entonces Pedro está garantizado por Dios mismo que va a encontrar un pescado. Entonces, ¿qué crees? ¿Que usó anzuelo chico o anzuelo grande? Mediano. Pero ustedes, ¿qué opinan? Pero es que Dios no le especificó si era un pez grande o un pez pequeño. No dijo, pero garantizó un pez, ¿no? Pez. Garantizó un pescado. Entonces, Sí. Pedro, ¿qué crees que usó? ¿Grande El o grande, chico? ¿no? Ah, El grande, grande. Yo creo que grande. sí. Yo creo que sí. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han pescado algo y han tenido un pescado en la línea? ¿Lo han sentido ese gusto? Oh, es algo muy interesante, pues. Muy interesante. Muy bien, vamos a ver la historia más de cerca. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto sobre el templo llegaron a Pedro y le dicen a Pedro, Pedro, ¿tu maestro Jesús paga el impuesto del templo o no? Y Pedro dijo, sí. Muy bien. Capernaum es en el norte, cerca del mar de Galilea. Y dijimos que la mayoría de los discípulos venían de Galilea, ¿no? De esa zona. ¿Qué podemos aprender de Dios? De que mucho del ministerio de Jesús se concentraba en Galilea. Bueno, pero como era un centro o un lugar donde había afluencia de personas de distintos puntos, Ok. entonces era como que un lugar estratégico para que él pueda hablar de la palabra y enseñar, ¿no? Oh, ok, muy bien, muy bien. ¿Otra persona? Pues muchos no sé si todos sus discípulos o muchos eran de por ahí, ¿no? Ok. ¿Y Y tenían familias por ahí? ujú, tenían sus familias, sus amigos, sus casas. Mm. Quizás, Bueno, Pedro era casado, tenía casa y familia allá. ¿Qué podemos aprender de Dios? Que mucho del ministerio de Jesús estaba cerca de las casas de sus discípulos, de varios de sus discípulos. Pues a él, yo creo que a él le gustaba que la familia se mantuviera como unida, ¿no? O sea, que no se desapartaran tanto de su familia. Mm. Aprovechar la palabra, ¿no? Yo digo. Mm. A ver, ¿ustedes qué opinan? Sí, creo que Jesús quería que sus discípulos entiendan su propósito, su ministerio, Okay. su afán para los judíos, los israelitos. Y entonces tenía más interés en que ellos, los discípulos, entiendan su mensaje principal primero, para poder enseñarlo a los demás cuando él salió. A ver, Sharon. yo siento que quizás la gente en Galilea quizás eran más sencillo, más humilde. No Okay. estoy segura, pero pues yo creo que eran muy diferentes que la gente ahí por Jerusalén. Mm. Y quizás, muchos eran pescadores y entonces puede ser que él, pues él ama, Dios ama a las personas humildes, ¿no? Y les está, como cuando él anunció su nacimiento a los pastores, ¿no? Mm. Entonces como que estaba dando a esas personas comunes, ¿no? Pero Es comunes. Ajá. sencillos, Sencillos. más humildes, una buena oportunidad de conocerle primero antes de que Mm. fueran
a Bueno, Jerusalén. ¿eran conocidos por ahí los mismos discípulos? Y se conocían entre ellos. Ok, algunos de ellos se Eran conocían entre amigos. ellos. Sus Algunos amigos, eran ¿o qué? amigos. Ok, ¿podrían haber ganado más los amigos de los discípulos si están en Galilea? Sí. Mm. ¿Cómo que? Posiblemente. ¿Perdón, Palmira? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pregunta? Pregunto que si podrían haber ganado más a la familia, los amigos de los discípulos que viven en Galilea. Que habían ganado. Los discípulos, por lo menos 6 discípulos son de Galilea, son de esa región. Ah, ok. Ajá. Y Pedro y Andrés están de Capernaum, tienen una casa allá y familia allá. ¿Podría haber querido ganar la familia de ellos? ¿Sí? Sí, pues. ¿Podría haber escogido otro lugar para la mayor parte de su ministerio en vez de Galilea? Sí, claro. ¿Dónde podría haber predicado más? Como en el templo, podía quedar todo el tiempo en Todo el tiempo en estudio Jerusalén, al en templo, sí, En donde lo Jerusalén, quieren. sí. Ajá. Ujú. Podría haber ido también a Belén, a su pueblo donde él Sí. nació. Mm, Pero no lo hizo, no lo hizo. Se quedó en Galilea, donde vivía la mayoría de sus discípulos. ¿Qué más podemos aprender de Dios y de Jesús? De que quería estar donde estaban la mayoría de sus discípulos. Bueno, los discípulos, la mayoría, si no todos, no tenían educación. Ok, Eran personas comunes, sencillas, sin educación. Y así fue su meta, la meta de Jesús, digo, para empezar con personas así. personas sencillas. Ok, muy bien. ¿No? Sí. Muy bien. Ok. Entonces, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Galilea, los cobradores de impuestos del templo le preguntan a Pedro, perdón, Pedro, tu maestro Jesús paga el impuesto del templo, y él dijo sí. Es interesante que hablan con Pedro y no directo con Jesús. ¿Podrían haber hablado directo con Jesús? Pues sí. Sí, ok. a lo mejor. No ¿Perdón? sé si quizás estaba él a solas orando o algo en ese momento. Ok. Quizás no lo encontraron. No hablaron con Jesús, sino que hablaron con Pedro. Ujú. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cuáles cosas podemos aprender de esos cobradores de impuestos del templo que hablaron con Pedro en vez de hablar con Jesús? Bueno, pienso que ellos verían a Jesús con bastante autoridad y Ok, no se atrevían a hacerle alguna pregunta de esa naturaleza, ¿no? En cambio, Pedro era ya como que vivían ahí en el pueblo y eran conocidos, ¿no? En el puerto, perdón. ok, ok. Como que Ah, veían a Pedro, ay, perdón, adelante, como que adelante. a Pedro lo veían pues como la mano derecha, ¿no? Como que veían que le daban Mm, nomás confianza, le tenían. Y como que a Jesús pues como que lo veían así como, no sé si más importante o más o como que había más, como más respeto, más así, ¿no? Como que ok, es sentían algo interesante más. eso. Ajá. Como quizás no querían como ofenderle ¿A o quién? insultarle por preguntar eso, ¿no? Mm, Como que le temían más a Jesús y dijeron, vamos a preguntarle a Pedro, él Ajá. está más cerca a él, puede decirnos algo. Entonces yo veo como que le temían, ¿no? Como sabían quién era Jesús, pero siempre querían hablar con sus discípulos. Si ellos, si eso es donde Pedro vivía,
probablemente ellos ya conocían a Pedro. Ok, explica un poquito, por favor. Bueno, todos están en Capernaum, ¿no? Sí. Donde vivía Pedro. Ujú. Entonces es posible que los cobradores de impuestos, ellos ya conocían a Pedro. Y por familiaridad, ellos le preguntaron a él. Ok. ¿Y dónde estaban hospedados todos? ¿O dónde estaba hospedado Jesús? Estaba hospedado en la casa de Pedro, ¿no? Sí, Entonces, pues a lo mejor por ser la casa de Pedro, le preguntan, quién sabe. Interesante eso. Pedro dijo sí. ¿Podría haberle dicho otra cosa, Pedro? Claro, podía haber dicho quién sabe. ¿Quién sabe? Podría haber dicho, voy a preguntar a Jesús. Podría haber dicho, ustedes mismos pregúntale a Jesús, ¿no? Okay. No lo hicieron. Él no lo hizo. Pedro dijo, sí. ¿Qué podemos aprender? ¿Cuáles cosas podemos aprender de Pedro? Que él dijo, sí. Perdón. Pues sabía Cuando que Pedro era un atrevido, siempre Ok. se atrevía Pedro a cosas así cuando le preguntaban así cosas, entonces le pudiera haber dicho que, así como decían, pregúntale a usted, pero Pedro dijo sí y no tuvo miedo. No tuvo miedo de decir, a ver, Aida. y es que sabían que pues su maestro era una persona muy justa, ¿no? Y honesta. Ok. Y sabían que iba a aceptar. Interesante. hay otra posibilidad A ver. que Pedro sabía que Jesús no pagaba el impuesto, pero no quería pintar a su maestro Jesús de forma mala frente a los cobradores de impuestos. Entonces Pedro les dijo, sí, porque luego Jesús, bueno, no hemos llegado todavía a la parte seguida, pero Jesús, vamos a ver qué hace Jesús. Muy Después bien, Alex. Alex dijo que no quería darles municiones, pues, a sus enemigos de Jesús, o posibles enemigos, por decir, ¿no? A ver, ¿ustedes qué opinan, pues? Sí, quizás él era como sentía, por ejemplo, al final cuando él dice, aunque todos te Te niegan, yo no, ¿verdad? llegan, yo voy a estar ahí contigo, como que sentía mucho como proteger a Jesús, ¿no? Ayudar, y quizás él estaba como protegiendo a Jesús. Interesante, ok. A ver, ¿ustedes qué opinan de lo que dijo el hermano Alex? Que no quería darles una oportunidad contra Jesús, por decir. ¿Tenía enemigos Jesús? Mucho. estaban formando. Sí. Como lo que mencionaba la hermana. Ok. A ver, más, Manoa, más. Creo que es como lo que mencionaba la hermana, o sea, cuando, pues de por sí Jesús ya tenía muchos enemigos y Pedro sentía como ese sentimiento por protegerlo, entonces de alguna manera él no quería perjudicar a Jesús o decir algo que pudiera perjudicar a Jesús, como que pensaba Ok, más allá de lo que podía pasar después. ok. Aunque quizás no era verdad. Ajá. Bueno, Pero yo creo aunque... que no pensó en mentir, sino en lo que podía pasar si decía la verdad. Oh, entonces no tanto mentir, pero no decir la verdad. Interesante manera de verlo, pues ya. Luego, la historia dice que entrando en la casa, Jesús habló primero a Simón y le dice, Simón, bueno, un punto de interés es que Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro
y Pedro quiere decir piedra, un capítulo antes. Y los cobradores de impuestos le llaman Pedro, pero Jesús le llama Simón. ¿Alguna razón quizás? ¿Qué podemos aprender de Jesús? Que Jesús le dijo Simón, que era su nombre anterior, en vez de Pedro. ¿Hizo algo Pedro para vacilar un poquito? Como mencionó Manoa, no dijo la verdad aunque no mintió. Bueno, los cobradores llamaron a Pedro Pedro o Bueno, la historia empieza con el nombre Pedro. sí, Le pero dijeron a Pedro, ok, tu maestro cobra, tu maestro paga el impuesto del templo. ¿Ok? pero significa que los cobradores le llamaron a Pedro Pedro o No sé la verdad, nada más lo puse yo Pedro porque así nos enseñaron en STS, pues. Bueno, puede ser que la escritura incluye esa palabra para distinguir el Pedro de Simón Pedro, de Simón el Zelota, o cómo se dice. Puede ser. Ok, bueno, Jesús le dice, Simón, ¿los reyes de la tierra cobran impuesto y tributo a sus hijos o a los desconocidos? Y Pedro le dice, a los desconocidos. Entonces Jesús dice, entonces los hijos son libres. ¿El templo para quién era? Para Dios. Para Dios. Ok, muy bien. Los judíos. A ver, para Dios, ok, era para Dios. Y los judíos también, ¿no? Eran judíos, eran judíos. Entonces Jesús, él proclamó ser el Mesías. Pedro le acaba de haber dicho que él era el Hijo de Dios. Bueno, ya sabemos que hoy en día, hasta el presidente de la República tiene que pagar impuestos. Pero me parece a mí que en los días más antiguos, los reyes usaban los impuestos ¿para qué fin? Para enriquecerse. Oh. Sí, era para ellos mismos. ¿Y para sus hijos? Jubilas. ¿Para su familia? Pues sí, puede ser también. ¿Y el templo era para quién? Dios Para todos. Para Dios. Ajá. Los de 20 años para arriba estaban responsables para el pago del templo, ¿no? Jesús es Dios. Pues sí es, Como Dios tiene que pagar el impuesto. pues no, ¿verdad? No Bueno. debería, ¿Es para el beneficio de quién exactamente? de la gente. Para nosotros, para el pueblo. Sí, pero los sacrificios ¿para quién son? Para, Dios. claro. Eran para Dios. Para Dios mismo. ¿Y los sacerdotes a quién ministran? Pueblo. Bueno, ministran para el pueblo a Dios. A Dios. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Parece que habla. Siga. Adelante, Alex, tú primero. Parece que Jesús, por medio de pregunta, otra vez, está enseñando a Pedro y diciendo, bueno, aparentemente Jesús escuchó lo que dijo Pedro a los cobradores. Sí, Porque sí, habla, se parece. habla primero a Pedro, ¿verdad? Cuando entraron en la casa. Y Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién debe pagar los impuestos? ¿Los hijos de los sacerdotes o los extraños, los desconocidos? Y Pedro dijo los desconocidos. Entonces Jesús dijo, entonces los hijos
son libres de pagar, ¿verdad? Y creo que Jesús está explicando refiriendo no solo a sí mismo, sino a Pedro y a los judíos también, creo. Que él no tiene que pagar los impuestos o el impuesto. Por eso dije que Pedro sabía que Jesús no había pagado el impuesto. Y ahora Jesús está diciendo para no ofender. Bueno, no llegamos ahí todavía. Ahorita vamos okay. allá para no ofender, porque es interesante esa parte. Entonces, Alex dijo que Jesús estaba claramente diciendo que él, como hijo de Dios, no tiene que pagar el impuesto, es para él mismo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de lo que dijo Alex? Can you repeat again what he said to Pedro for me, please? A ver, me lo pides en español, quizás te lo hago, pues. Puedes decirme otra vez lo que dijo, perdón. Me parece a mí que Alex, a ver, Alex, dile otra vez lo que dijiste, un poquito más breve. Bueno, si recuerdo, ¿qué te parece, Pedro? ¿A quién paga, quién tiene que pagar los impuestos? ¿Los hijos de los sacerdotes o los desconocidos? Los hijos. Y Pedro dijo los desconocidos. Los hijos de los reyes, Eso. Sí. Ok, hijos de los reyes. Los desconocidos. Entonces Jesús contestó, ¿los hijos son libres? Y no sé si era pregunta o dicho, pues. Entonces Y Alex, perdón, adelante, mi amor. No, perdón, tú. No, está bien, nomás iba a decir lo que dijo Alex. Iba a decir que, y entonces él estaba diciendo en una manera, bueno, insinuando que él, como el hijo del gran rey, hijo de Dios, está libre de pagar eso. ¿No? No sé, ¿ustedes qué opinan? Mario, tú acabas de poner mudo su micrófono para no contestar. Mejor que contestes. No sé si me escuchó. ¿Quieres contestar, Hola. Mario? Hola, hermano Mario. No nos escucha. Mario, ¿nos escuchas? No lo escucha. Ok, vamos al otro pastor. Jorge, ¿quieres contestar tú? Ok, ¿alguien más quiere contestar? ¿Estaba insinuando Jesús que él es como hijo de Dios, no tiene que pagar? Pues es lo justo, ¿no? Como A ver, Jesús iba a explica. pagar. ¿Cómo Jesús iba a pagar? O sea, siento, ¿no? Como habías dicho, cómo el Dios va a pagar, ¿no? A sí mismo, ¿no? ¿Cómo Jesús va a pagarse a sí mismo? Como que no. Si Él es el que da la palabra, ¿no? Pues, o sea, no. Siento que no se me hace justo, pues. Jesús lo da una respuesta muy críptico, muy escondido, pues. ¿Podría haber contestado un poquito más directo? Sí. Sí. ¿Qué podría haber dicho? Yo creo que lo hizo también para dar un ejemplo, ¿no? A la gente, para que vieran que no había preferencia, ¿no? Oh, interesante. Hermano Jorge, ¿querías decir algo? No. Hermano Jorge, queremos que digas algo sobre lo que estamos platicando. Necesitamos que un pastor conteste. Estoy escuchándolos. Ok. Pues, es otro ejemplo de la manera en que Jesús enseñaba, siempre con preguntas. No directamente, no didactic. ¿Cuál es la palabra en español para didactic? No directo, pues, más indirecto quizás. Sí, más indirecto. Más indirecto. ¿Tenía razón Jesús en contestar indirectamente? Por medio de una parábola, pues casi es una parábola, ¿no? Casi. Casi. Bueno, vamos a seguir mientras que todos están perdidos en sus pensamientos, porque es una pregunta muy profunda, pues. Entonces, Alex dijo, para no ofender, toma tu anzuelo
y échalo en el mar. Y el primer pez que pescas, encontrarás una moneda. Dáselo, tómalo de su boca, dáselo para ti, para mí y para ti. Entonces Pedro tenía que pagar el impuesto. ¿Qué edad tenía Pedro? Tengo más. Por lo menos 20 años, ¿no? Ujú, sí. Los otros 11 discípulos. Pues entre 20 y 25, ¿no? Más o menos. Eran No, jóvenes. ¿No? no dice nada de pagar sus impuestos de ellos. Ujú. Salud. Quizás eran más, ¿Perdón? Sí, gracias. quizás eran más jóvenes. No sabemos, ¿no? Es muy extraño la manera que Jesús quiere pagar el impuesto. ¿Podría haberle pedido a Judas? Eso es bien interesante. Es muy interesante. Podría Ajá. haber pedido a Judas. Sí, claro. Era, Sí, podían haberle pedido porque él era el que tenía, llevaba la bolsa, el que tenía el dinero, el no lo cajero, hizo. por decir, y podía haberle... Ajá. Era derecho, era correcto que pidiera a las ofrendas que recibían pagar el impuesto del templo de él y de Simón. Es que las ofrendas también las podían usar justamente para un pago, para una comida o para ayudar a alguien. Ahí en Capernaum había hecho varios milagros Jesús. Sí. Una noche completa de milagros, pues, si se acuerda bien. Ujú. ¿Podría haber pedido a alguien que le ayude a pagarlo? Sí. No lo hizo, Bueno, no pidió a Jesús nadie. no era de pedir eso. Simplemente decía, bueno, no, sí, porque le dijo compren pan también, ¿no? Claro, sí podía haber pedido. Mm. Bueno, la cantidad a nosotros es desconocido, si es mucho o poco, la verdad. Okay. Ujú. No lo hizo, no pidió a Judas, no pidió una ofrenda de las personas a quien había hecho un milagro, como a veces pido yo 20 pesos, pues. Porque Sino vería que que, también económicamente no estaban bien. a ver, explica. Porque cuando ellos, incluso cuando salían a pescar, venían sus redes sin peces porque no había. Okay. Sí, a veces sí. Entonces, no tenían, pues no tenían para vender ni para llevar a su casa, o sea, eran muy bajos recursos. Bueno, no sabemos eso de la historia, la verdad, no sabemos. No, pues no. No sabemos si tenían en la bolsa o no. Me es confuso de que no pedía a Judas, por lo menos a Judas. Ujú. Ajá. Aunque, y Palmieri dijo que era correcto, era justo pedir para eso. Pues. Sino que le dice a Simón Pedro que toma un anzuelo, que lo echa en el mar, y el primer pez que saca, ahí en su boca encontrarás una moneda y dáselo a los cobradores de impuestos del templo para ti, para mí y para ti. Eso fue uno de sus milagros, ¿no? También. ¿No? A ver, explica. Pues supongo, ¿no? Porque qué pez saca uno y que tenga dentro una moneda, ¿no? Yo creo que En su Dios, boca, en su boca. ajá, En su boca. adentro. No en su panza, en su boca. Ajá, pero digo, pues ningún pez va a traer una moneda en la boca. Pero Jesús hizo el milagro para que, ¿no? Uno de sus más milagros que hizo extra. Uno de los, sí, y es un De los milagro muchos. muy interesante. Y nada más Mateo lo pone en su evangelio. Nada Como que, más. A ver, Cheryl. como que en una manera está mostrando de que Dios, bueno, no estoy segura, pero algo como que Dios lo pagó, ¿no? Dios pagó a su propia bolsa lo que debía de haber pagado por su bienestar de él. Hermano Jorge, ayúdanos. Es que sí, pues, ¿no? Que tenía que darse lo que Jesús estaba demostrando ahí era que eh,
que no había que pagar lo que era para el hombre, solamente lo que era para Dios. Y por eso que él habla, ¿no? Y le dice dónde va a encontrar incluso hasta la moneda, ¿no? Es una historia muy extraña, muy interesante. No Sí, le dijo a sí, es un Pedro. milagro, ¿no? Porque la moneda apareció Sí. donde le dijo, ¿no? O supo que estaba o se hizo aparecer uno o el otro. Pues. Claro. ¿Podía haber pedido que Pedro echara una red? ¿Una caraya? No lo hizo. Lo dijo que echara un anzuelo. A Para ver. pescar uno. Directo, ¿no? ¿Perdón, Jorge? Fue algo directo. No fue que todos los peces pudo haber dicho tira la red, pero de uno solo, ¿no? Y el más grande. O sea. Bueno, no sabemos el tamaño. ¿Le gustó pescar, Pedro? Sí. ¿La pesca de anzuelo es diferente que la pesca con redes? Sí. Sí, es más difícil. ¿Más difícil? ¿Más emocionante? Yo pienso que sí. Una vez Porque hay que tener una táctica para pescar con anzuelo. Ok. Es más tardado. Preparado, Alex, ¿no? Alex, a ver, Cecilio, ¿qué? Alex está pensando decir algo. No, no más. No te dije pensar un poquito. Pues. Cubriendo la boca. Cuando pegó el pez al anzuelo, a ver, ¿han intentado pescar y se ha salido el pescado de tu línea? ¿Han perdido peces antes? Yo no. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué emoción podría haber sentido Pedro en ese momento? A ver, Cheryl. Ahorita estaba pensando qué milagro porque el pez con su boca, con la moneda, agarra el anzuelo. Como que eso sería difícil, ¿no? Muy interesante. Bueno, esta historia es una historia muy extraña, muy interesante. Vimos en esa historia que Jesús permitió que Pedro se involucrara en algo que defendiera su nombre. Pues creo que alguien dijo, creo que Palmira dijo, y a Aida, para no decir cosas mal de Jesús, ¿no? Para defenderlo. Dijo que sí. Y le permitió a Pedro defenderse en pagarlo, en participar, pues, en algo para que se hablaban bien de él, por lo menos, pues. Hoy en día nos permite Dios situaciones complicadas en las cuales podemos defender a Dios, defender su nombre, su posesión de Dios. ¿Ustedes qué opinan? Pedro dijo sí. Y lo dijo sí para que no tuviera municiones, como dijo Alex, para que no le podía decir algo mal contra él. Y Jesús justificó la respuesta de Pedro. ¿Ok? Entonces, hoy en día, Dios nos permite ser parte de su defensa de quién es Él y su reino. ¿En qué manera lo hace Dios? ¿Qué cosas hace Dios para que la gente hablara bien de Él? Bueno. Lamento Adelante,
lamento Sí. comentar, pero creo que Jesús no justificó la respuesta de Pedro. A ver, explica. Porque dice por medio de pregunta, otra Ajá. vez, Pedro, ¿a quién cobran los reyes? Ajá. ¿A sus hijos o a los extraños, los desconocidos? Ujú. Entonces, por medio de pregunta, Jesús está enseñando a Pedro que de veras, él no tiene que pagar el impuesto. Ok. Pero para no ofender, él va a pagar el impuesto. Entonces está corrigiendo a Pedro Ok. que él no tiene que pagar el impuesto. Entonces, no te preocupes, Pedro. No tienes que defenderme. A ver, interesante respuesta. La verdad, no sé ahorita terminar la historia. Entonces, ¿alguien quiere decirme algo que les gustó de la historia para que los podamos buscar una respuesta, una terminación? Palmira está teniendo mucha risa de esta historia. Estoy tratando de hilar mis ideas, Ajá. pero a veces pienso que como que no, como la pregunta que has hecho es, en este tiempo, ¿cómo podemos defender a Dios, no? Sí, yo creo que sí. Eh, O mejor decir es eso, un mejor. poco, Permíteme, voy a cambiar la pregunta porque Alex tiene razón. ya, a ver. Hoy en día, bueno, Jesús permitió que Pedro sea parte de cumplir con Dios, cumplir con la sociedad, ¿ok? Para que su nombre no Sí. sea mal hablado, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, hoy en día podemos participar con Dios en hacer cosas para que su nombre sea justificado, pues. Eso es lo que estoy diciendo, Palmira. Entonces, te vamos a dar ahorita la respuesta, Palmira. Mm. Mira, sí se puede hacer eso porque, ¿cómo explico? Por ejemplo, cuando muere alguien ¿Ya? y le dicen, pues, no, ¿qué cosa ha hecho Dios? ¿O por qué permitió que esta persona muera? Si era Ok. buena, si era así, era sano. Entonces, en ese momento uno casi como que no puedes hablar, pero posteriormente conversas con la persona y le haces ver que es la voluntad del Señor, pero una cosa muy interesante, que esta persona no padeció, Mm. ya, o sea, una persona que murió rápido, sin dolor, y ya, o sea, que como que Dios acomodó la circunstancia, claro, para que estas personas, o sea, las personas que quedan, no sufren, no se dieran cuenta del amor de Dios, ¿me entiendes? Mm. ¿Sabes ¿Me qué? dejo entender un poco? Estaba esperando que todos dijeran algo de la familia que Jesús quería y Dios quería que estuviera cerca de sus familias, los discípulos, y que ministraban ahí mucho para sus discípulos, a sus familias, alcanzar a sus familias para poder usar eso, pero nadie lo dijo, pues. Entonces no voy a inventar algo que no está, Cheryl. A veces la gente, personas, especialmente si no conocen a Cristo, culpan a Dios, ¿no? O no creen y piensan, ay, Dios hizo esto contra nosotros y mira, y Dios, si Él existiera, pues no dejaría que esto pasara, ¿no? Eso. Pero nosotros podemos, no que Dios necesita que le defendamos, pero dice que siempre que debemos de siempre estar listo con una respuesta por la esperanza que tenemos. Entonces,
no, aunque alguien diga algo así, debemos que mantener la fe y decirles bueno, contestar siempre que Dios tiene un plan, Dios va a hacer algo, oramos, que esperamos que Dios haga un milagro y ayudar a la gente a tener fe. Hermano Jorge, gracias, Cheryl. ¿Querías decir algo, hermano Jorge? No, que ella tiene todo lo correcto. Lo que está diciendo la hermana es correcto. ¿Le regañó Jesús a Y a Pedro? veces- Disculpa. Que si le regañó a Jesús, si le regañó Jesús a Pedro, perdón. Ujú. No severamente, sino con amor. Con una corrección, lo corrigió, Ujú. ajá, pero no le regañó, no lo disciplinó, vaya, No creo que no. lo disciplinó. Interesante, intentó defenderle. Y luego le ayuda a defenderle con la pesca. Interesante. Interesante. Ajá. Tengo una oportunidad en el futuro medio cercano, es que mi yerno no es cristiano, es ateo. Y él tiene un tiempo en el internet, un podcast, donde habla con otro ateo. Y me invitaron a que hablara de la cristiandad en el podcast. Y espero que Dios me permite pescar un pez que tiene moneda en su boca, pues. Mm. Ajá, para defender a Dios, porque la Biblia dice, da una respuesta correcta, pues, es lo que quiero hacer. Entonces, quizás esta Eso es algo, lección. Adelante, eso, Jorge. eso es algo que a veces también como cristianos a veces nos es difícil comunicar con los demás. Por ejemplo, yo le cuento como testimonio Okay. que mi mamá murió joven y era una persona cristiana, muy contemplativa, muy dadivosa, muy querida por todo el mundo. No es porque sea mi mamá, pero llena de muchos valores. No sé, era una mujer muy especial. Y eso no lo decía yo, lo decía todo el mundo. Todo el mundo la quería, no había nadie que no la quiera porque ella derramaba dulzura, humildad, era muy especial. No era porque sea mi mamá, sino que ella fue educada desde chica y en una forma cristiana y se murió de una forma desastrosa porque tuvo cáncer joven y los tumores salieron por fuera, entonces fue un desastre. Y mi familia, mis hermanas, a raíz de eso, ellos ya no creyeron más en Jesús. Sacaron a Dios de su vida porque para ellos era algo imposible. De sentir de que una mujer buena, mientras había gente muy mal en la calle, estaba sufriendo y murió de esa forma. Entonces, a veces es para nosotros los cristianos es difícil, ¿no? Explicar a los demás esto que pasa en la vida, que no logramos a veces explicarles a la gente, ¿no? Por ejemplo, mi familia hasta ahora, hasta el momento que ya como 15 años que murió mi mamá, ellos están resentidos con Dios, no quieren saber de Dios, nada, y eso a mí me duele mucho, pues yo oro mucho por ellos, porque ellos no quieren saber de Dios. Te duele mucho, Jorge. Uh-huh. Duele mucho porque hasta ahora no puedo limpiar sus corazones, o sea, ayudarles a limpiar su corazón, Sí. porque ellas están dañadas, mis hermanas están dañadas. Dicen Dios y ellos corren, ¿no? Sí. Dicen, no queremos nada con él porque era algo que no lo podíamos creer, o sea, no era porque sea mi mamá, pero Sí, era sí. una cristiana muy comprometida, incluso ella fue la que me enseñó la fe a mí y a mis hermanos también, ¿no? Era muy contemplativa, ayudaba a muchísima gente, yo ni sabía, a veces iba a mi casa y encontraba hasta mendigos en la casa, les lavaba la ropa a la gente de la calle con las máquinas lavadoras para que puedan cambiarse y seguir en la calle, recogía animales de la calle, albergó una señora que consumía drogas, hizo que se curara de la droga,
ayudaba a gente a comer, les daba de comer a gente. Uy, no, hacía muchas cosas y hablaba tanto del Señor y nos enseñó a orar desde chico. Nos hablaba del Señor, nos hablaba de su palabra, nos hablaba de muchas cosas que nos iba formando, ¿no? Entonces mis hermanas no toleraron esto, no lo toleraron. Hasta el momento yo no puedo hacer que ellos se acerquen a Dios nuevamente como lo estaban antes. Jorge, ¿tú crees que, porque Jesús dijo para no ofenderlos, vas a hacer este milagro? ¿Tú crees que habrá una manera que Dios tiene para poder sacar esa moneda del pez para ti, para que tus hermanas no sean ofendidas? Yo pienso que sí, por eso estoy orando y pidiéndole al Señor que obre. Vamos a orar contigo, vamos a orar por la familia de Jorge, que pueden regresar a Dios. Amén. Yo creo que sí, porque esta historia lo tenía en mi corazón. Está en Mateo 17, versículos 24, 25 y 26.